Gracias por sintonizar Estrategia Intelectual Global. A continuación, un programa totalmente en vivo. Estrategia Intelectual Global presenta Mundo Empresarial, con el maestro Carlos Ramírez Sánchez, el maestro Felipe Alavé y la licenciada Brenda Rojas. Comenzamos. Bienvenidos a Mundo Empresarial, su programa de negocios, economía, finanzas y emprendedurismo en la que los ruidos, las voces y los sonidos de las noticias son de empresario a empresario. Los saludo a su amigo, abogado, actor y notario Felipe Alavé, este miércoles ya 22 de octubre, en el que juntos analizaremos y desmenuzaremos las notas empresariales de la semana junto a mi compañera, la ingeniera Brenda Itzel, no sin antes recordarles nuestras redes sociales para que nos ayuden a abrir la conversación. Nuestros amigos de Asesores de Negocios Carpey, al Facebook Asesores de Negocios Carpey, al IG Carpey-Asesores y al WhatsApp 22 24 44 85 98. Nuestros amigos de ITM, al Facebook ITM, al ex antes Twitter International MT, y que nos manden un WhatsApp también al 22 13 96 07 79, y recordarles que se suscriban al canal de YouTube de Estrategia Intelectual Global, así como también a nuestro podcast que se encuentra en Spotify. Ingeniera, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Listo. Buenas tardes, maestro. Muchas gracias. Muy bien. Ya vimos el sol aquí en Orizaba, Veracruz. De tanta lluvia, por fin salió el sol para nosotros. Y estamos bien, ya arrancando otro programa más, maestro, compartiendo. Esperamos que el maestro Carlos se una más adelante, pero de todos modos es bienvenido en su programa. Y vamos a ver otros temas, maestro. Hoy está pues lleno la cartera de temas, y vamos a hablar sobre Asia, que se encuentra cada vez más cerca. Aquí sospecho que el protagonista del asunto es China. Ya más adelante nos los platicará cómo está el caso. Y bien, va a ser uno de los temas fundamentales para este programa. También vamos a ver un concepto nuevo que se está escuchando, se está haciendo tendencia, el job hogging. Que nos comenten por ahí si alguien ya ha escuchado este concepto, cómo lo ha interpretado en su empresa, para analizarlo y ver cómo nos está afectando. El siguiente tema sería cambios a la ley aduanera. Y finalmente vamos a cerrar con las 5 lecciones empresariales del coronel Sanders. Por ahí también que nos escriban por Facebook en los comentarios si conocen este nombre, el coronel Sanders, a quién se refiere. Por ahí vamos a analizar estas 5 lecciones que podamos tomar de su gran historia. Y así está el programa, maestro. ¿Usted cómo se encuentra? Tenemos una agenda nutrida, entonces, esta mañana tarde de este miércoles, en el que vamos a analizar todos esos aspectos que son, sin lugar a dudas, también fundamentales, pero que son de observancia, digamos, para la micro, pequeña y mediana empresa, en el sentido de la toma de decisiones, el análisis de los diferentes casos y, por supuesto, los golpes que vienen en la legislación. Por decir unos ejemplos, claro. Viene de todo, maestro, y más que ahorita estamos cerrando ya prácticamente el año, ya nos quedan 2 meses. Sí. Vienen muchos cambios, ¿no?, en las leyes, tanto la parte fiscal y legal. Entonces hay que estar actualizándonos y capacitándonos en estos temas, pues para no tener sorpresas después, ¿no? Porque con los cambios a lo mejor uno se confía y después ya vienen los avisos por parte de la autoridad,
las requisiciones o como le puedan llamar los contadores, ¿no? Notificaciones. Exactamente, las notificaciones. O las, ¿cómo les dicen? Las cartas de invitación. Ah, exactamente, que el buzón tributario y todo esto, pues bueno, hay que estar atento a toda la información que va a estar cambiando prácticamente entre noviembre. Ya habrá oficialmente, estará la reforma fiscal, si me parece, a mediados de noviembre, para que de ahí pues, se puedan capacitar, ¿no? Ya con la información oficial que se publique en esos días. Exactamente. Bien, maestro, ahora sí comenzamos con nuestra charla, ¿le parece? Y pues bueno, arrancamos con la primera noticia, la primera nota, que tiene que ver que, pues fíjense que, pues mientras se insiste en la retórica de la integración regional bajo el TEMEC, pues los números dibujan otra realidad. El eje de las importaciones mexicanas, de lo que compramos del exterior, se mueve hacia el Pacífico y pues deja en evidencia el retroceso de los socios tradicionales de Norteamérica. Y es que amigos, entre enero y julio de este año, las importaciones mexicanas desde Asia subieron un 11%. El caso más llamativo es Taiwán, que registró un repunte anual del 94%. No obstante, en términos de valor absoluto, China encabeza el liderazgo con 73.708 millones de dólares. En contraste, durante este mismo periodo, es decir, de enero a julio, las compras mexicanas a Estados Unidos y Canadá cayeron un 5%. Un dato que pues, nos refleja un rezago que se amplía frente a este dinamismo asiático. Y es que desde 2020, las importaciones procedentes de Asia comenzaron a cortar distancia. Y ya para 2024 la brecha, pues digamos que ya era inocultable. Este año, México adquirió en Asia alrededor de 253 mil millones de dólares, frente a los 274 mil que vinieron de la zona de TEMEC, de Canadá y de Estados Unidos. Entonces, las compras a Norteamérica crecieron apenas 0,13%. Las asiáticas avanzaron un 12%. Y esto de acuerdo con datos del Banco de México. El punto de quiebre llegó este año. En los primeros 7 meses del 2025, de lo que va de 2025, las importaciones asiáticas sumaron 157.026 millones de dólares, mientras que las de Norteamérica, 152. Por primera vez, en cuanto al valor total, el eje del comercio exterior mexicano se inclina de manera decisiva hacia el Pacífico. El gobierno de Sheinbaum quiere revertir esa curva con el Plan México. La apuesta es sustituir una parte de las compras asiáticas con producción nacional o regional. Y es que, según el carnal Marcelo de la Secretaría de Economía, asegura que entre México, Estados Unidos y Canadá es posible reemplazar hasta el 30% de lo que hoy se adquiere de Asia, sobre todo de China. Entre estas tres economías se compran alrededor de 500,000 millones de dólares a la región asiática. Un reemplazo de esta proporción pues equivaldría básicamente a redirigir 150,000 millones de dólares provenientes en lo que tiene que ver toda esta situación y que bueno, al final del día representa un avance importante para el comercio exterior de nuestro país. Y sobre todo los diferentes aspectos que involucran. El secretario de Hacienda lo plantea en términos, digamos, de impacto económico. Por ejemplo, si México sustituye tan solo 10% de los insumos importados con producción nacional, el PIB potencial podría elevarse entre 1,7 y 1,8%. Además de que se crearían miles de empleos adicionales cada año, con efecto, digamos, en sectores clave, como lo es la industria automotriz. A ver, una de las acciones más bien para apoyar ese cambio
pues ya está en el Congreso, como parte del Plan México. Y es una iniciativa para reformar la ley de los impuestos generales de importación y exportación, que se propone elevar aranceles alrededor de 1.500 fracciones de 19 industrias, con un valor total de 52 mil millones de dólares, dirigida a países sin tratado internacional, incluidos evidentemente China, Corea del Sur, India, Tailandia. El objetivo entonces es frenar la dependencia para abrir espacio a la sustitución y la reducción del déficit comercial. Estados Unidos y Canadá también buscan depender menos de Asia, en especial de China, y pues reforzar sus cadenas de valor. Para nuestro país, la oportunidad es clara. Podemos ganar presencia en el mercado estadounidense, atrayendo inversión y subiendo el nivel en manufactura, pero el diagnóstico hay que reconocerlo que tiene un límite. Aún con mayores exportaciones, México seguirá necesitando insumos asiáticos, especialmente de los chinos. La razón está en la composición del comercio. Y es que México compra de China principalmente bienes intermedios y de capital, no de consumo final. Por allá en los 90s, los productos de consumo representaban alrededor del 19% de las importaciones mexicanas. En 2022 bajaron a 10. Ahora, casi 90% son insumos industriales. En las 20 fracciones más importadas desde China, los bienes de alta tecnología alcanzan un 93%. Con este perfil, desvincularse de Asia en el corto plazo, pues es poco realista. El déficit comercial lo confirma. Con Asia, nuestro país acumula un saldo negativo de 223 mil millones de dólares en 2024. China representa más de 120 mil millones. La brecha, evidentemente, se amplió tras la crisis financiera de 2007, la guerra comercial entre Washington y Beijing en 2018, y pues bueno, la pandemia de 2020. Entonces, cada evento reforzó la dependencia de insumos asiáticos. México, nosotros nos especializamos en sectores de transporte y manufacturas para nuestro vecino del norte. Con Asia, la relación sigue siendo complementaria, pero desequilibrada. El reto que tenemos en la sustitución de importaciones es hacerlo sin poner en riesgo nuestra competitividad. El desafío es sostener la integración regional y al mismo tiempo reconocer que Asia seguirá siendo indispensable. Hace algunos años implementamos un modelo de sustitución de importaciones. Como dijera el Divo de Juárez, pero qué necesidad de volver al pasado. Hasta acá la nota. Gracias, maestro. Y es que hay tres cuestiones aquí. Aquí se le da prioridad en el comercio a Estados Unidos, a China, Asia o Taiwán, o a los mexicanos. Pero al parecer, pues todo se va de acuerdo a las relaciones con China, que al final son bien astutos, maestro, y creo que ellos siempre buscan las estrategias convenientes pues para vender, ¿no? Para importar y bueno, México lo sigue realizando y también busca la manera de cómo sacar esos productos, ¿no? Como el caso que nos comentaba, que efectivamente se manda a Estados Unidos, ¿no? Como ya nada más se le hace un cambio al empaque o algo muy superficial y ya se manda, también se exporta. Entonces, los chinos son muy estratégicos y yo creo que esto, como dicen, no va a ser fácil quitarlo. Y en cuanto al TEMEC, vienen estos cambios y yo creo que tiene que ver también la parte de que se está dando con Donald Trump, todos estos cambios y a ver qué va a pasar. Entonces, esta relación yo creo que se está debilitando, pero bueno, hay que esperar cómo se va a negociar y en qué acuerdos van a quedar con el TEMEC. Entiendo que ahorita no tenemos ninguna relación comercial, digamos, oficial con Asia, ¿no? Con China, perdón. No, sí, simplemente China forma parte de la Organización Mundial del Comercio y pues es una economía, es un país que no tiene una economía de libre mercado, por lo tanto no podemos pues, tener un tratado de libre comercio. Si así nos va sin tratado, imagínense teniendo. Exactamente. Y bien, pues los chinos son los chinos. Excelente, maestro.
Vamos ya a la siguiente nota, ahora hablar un poquito de esta parte del desarrollo humano en las organizaciones. Y hemos escuchado ya anteriormente el concepto de quiet quitting o de renuncia silenciosa y que se ha pues visto en las organizaciones, pero ahorita ya tenemos otro término en el cual nos tenemos que preocupar o más que nada poner el ojo ahí, ¿no? A ver si está sucediendo en nuestras organizaciones y qué podemos hacer pues para hacer ese cambio y que no nos pase. Bien, ahora el concepto es job hugging. ¿Le suena hugging? Es un abrazos. Ya me dirá a qué persona. Yo no quiero escuchar al maestro. Pero este concepto es de abrazos, ¿no? De abrazar la parte laboral. Muchas personas, ahora está sucediendo lo contrario, ¿no? De la renuncia silenciosa, ahora las personas tienden a quedarse mucho tiempo en un solo lugar de trabajo, ¿no? En una empresa. Y esto pues por el miedo a progresar, ¿no? Y se sienten pues cómodos, ¿no? En el lugar. Entonces, esto tiene pues su lado contrario porque congela el progreso y también debilita las condiciones que hacen posible la innovación. Entonces, los líderes tienen que ver si esto está pasando en su empresa y ver de qué manera apoyar a estos empleados trabajadores para sacarlos de su zona de confort, así motivarlos y claro, si se hace así, la innovación sale, ¿no? Entonces, muchas personas, en lugar de abandonar sus empleos en busca de nuevas oportunidades, muchos trabajadores eligen aferrarse a ese puesto, incluso si están frustrados o si no se sienten valorados o están estancados, aún así ellos se quedan ahí en ese puesto de trabajo por muchos, muchos años y no salen de su zona de confort. ¿Y por qué pasa esto? Pues hay muchas variables, maestro, y la audiencia que nos está escuchando, hay muchas variables. Una es la turbulencia económica. También están los despidos masivos, porque luego sienten miedo de que a lo mejor van a perder el trabajo o no los van a contratar en otro lado. Y también otro factor importante es la desconfianza en las instituciones. Y esto hace que los empleados no tomen riesgo, ¿no? Algo nuevo. Y aunque las cifras de desempleo pues están estables, una gran parte de los trabajadores considera que quedarse donde están es más seguro que salir a buscar un nuevo empleo o buscar algo desconocido, ¿no? Es el miedo. Y este miedo pues no solo afecta de manera personal, sino también en la parte de la empresa, la parte moral, porque perjudica al negocio. El miedo, ¿qué es lo que hace? Bloquea la creatividad, desincentiva la toma de riesgo y ahoga la innovación, que esa es la parte que decíamos al principio, ¿no? La innovación. Entonces las ideas, la creatividad se apaga y nos quedamos estancados. Y en lugar de prosperar, las organizaciones pues corren el riesgo de quedarse obsoletas, ¿no? Y es lo que pasa. Entonces hay que fundamentar esta parte y fomentar, ¿no? Para que los empleados puedan tener esa parte creativa, iniciativa y de innovación, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos también cambiar esta parte? Porque en esencia, pues también la confianza es un criterio muy importante en las organizaciones para que se dé estos cambios, ¿no? A los empleadores, pues les conviene asumir un papel proactivo para reconstruir la confianza entre los empleados. Y esto, ¿qué tiene que ver? Pues implica transparencia, comunicar de manera clara y abierta sobre la salud del negocio, las expectativas y la retroalimentación sobre el desempeño, ¿no? Hacia dónde vamos. Siempre decimos que es importante dar a conocer la misión, la visión, los valores de la organización, que muchas veces los encontramos pegados ahí por un lado y a nadie les hace caso. Entonces, en algunas conferencias o capacitaciones casi siempre se pregunta si los trabajadores se saben la misión, la visión de la empresa y cómo es que están aportando ellos para que se alcancen esos objetivos, ¿no? Tanto para la misión, para la visión. Y muchas veces los empleados no saben, no conocen cuál es la misión y la visión de la empresa y yo creo que a muchos nos sucede, entonces hay que tomar en cuenta esta parte. La transparencia de brindar la información necesaria para que los empleados pues se puedan direccionar a esa misma misión. Otro factor también o variable es la coherencia. Aplicar las políticas de forma justa y predecible en toda la organización. También está el factor humanidad.
porque a veces los empleadores tratan a los empleados como un número más, ¿no? De, bueno, va a ser un trabajador, pero no, aquí el punto es tratar a los empleados como socios, como colaboradores en la organización para que se puedan sentir incluidos. Ahora, cuando la confianza crece, el miedo disminuye de manera natural y los empleados comienzan a comprometerse nuevamente a los objetivos de la organización de una manera más productiva. Entonces, por eso es importante que la confianza sobresalga en las organizaciones. Y bueno, todo esto también los empleados les conviene aprender sobre la resiliencia. La resiliencia. Hay unas técnicas sencillas, como por ejemplo la respiración, ¿no? Consciente, porque luego dicen, es que no sabemos respirar, ¿no? Siempre respiramos porque sobrevivimos, ¿no? Pero realmente sentimos cómo inhalamos, exhalamos, ¿no? Entonces hay que considerar esto y aprender a respirar bien. Y algunas personas recomiendan que cada mañana respires, hagas un poco de ejercicio, ¿no? Para activar el cuerpo. Entonces, y agradecer, ¿no? Hacer meditación, que es una parte también fundamental, agradecer a quien quieran, a su Dios, al universo, porque cada quien yo creo que cree un Dios. Y bueno, esta parte es importante para todos. Y la resiliencia pues permite que los empleados respondan mejor a los desafíos en lugar de reaccionar impulsivamente y se adapten en lugar de retroceder ante las dificultades. Por ahí recordé una entrevista a Jürgen Klarik, que le da esto de hacer ejercicio, que la respiración, que aprendas a respirar y todo esto, y que muchas cuestiones pues es importante porque cuando estás a lo mejor en un trabajo tóxico, te están regañando, reclamando de algo, en vez de actuar impulsivamente, pues tratas de calmarte, respirar y buscar una solución, ¿no? Hablarlo, negociarlo, pero de una mejor manera y no de una manera agresiva. Entonces, desde ahí me quedó esta parte de respirar, tomarlo con calma, pero muchas veces puede salirse de control y es muy importante también aquí considerar la inteligencia emocional, ¿no? Que va de la mano, sí la respiración, pero también la inteligencia emocional, porque tienes que controlar todas esas emociones, ¿no? Tampoco es de quedártelos, ¿no? Pero hay que ver la manera de cómo sacarlos y cómo poder manejar la situación. Y bueno, otra parte de esto es la inteligencia artificial, la IA, porque ya está transformando la naturaleza del trabajo, está modificando los roles, pero tampoco quiere decir que van a estar eliminando empleados, trabajadores, sino que no, hay que saberlo manejar y integrarlo con la empresa. De hecho, vi una publicación por ahí que decía que ya muchos trabajadores están adoptando de manera personal la IA, ¿no? La están usando de manera personal, que está creciendo la estadística. En cambio, con las empresas que vamos muy lentos. Entonces, ahora resulta que los empleados nos están pues ganando con esta información el uso de la IA de manera personal. Ahora, pues todo ese conocimiento, pues yo creo que va a ser más fácil que lo adapten o que ya tengan la idea de qué se trata la inteligencia artificial, ahora llevarlo a sus funciones de trabajo, ¿no? Se pueden ahorrar tiempos, a lo mejor en hacer algunas actividades que consisten en automatizar. Yo creo que por ahí hay una gran oportunidad en el uso de la inteligencia artificial. Y bueno, ante todo esto, el job hogging pues puede parecer una estrategia de afrontamiento inofensiva, pero también es una señal de alerta. Indica a los líderes que su equipo se siente inseguro, no escuchado e incierto sobre el futuro. Y esta dinámica de fuerza laboral congelada debería preocupar a los líderes, ya que debilita las condiciones básicas de la innovación, ¿no? La apertura, la confianza y disposición a asumir riesgos creativos. Y el desafío de los líderes es claro aquí, ¿qué tienen que hacer? Enfrentar este momento con claridad, cuidado y valentía. Y sobre todo al reconocer ese apego laboral, también hay que verlo si es una bandera roja, ¿no? En nuestro lugar. Y en vez de a lo mejor actuar de manera negativa, pues hay que ver cómo podemos fomentar la confianza de nuestra organización, cómo podemos motivar al empleado, que a lo mejor se sienta
estancado en su lugar de trabajo, pero hay que darle también objetivos o un plan, ¿no? Donde se sienta fuera de su zona de confort, pero que también ayude a sus objetivos personales. A lo mejor el empleado quiere otra cosa y hay que integrar, ¿no? Hay que poner el equilibrio entre lo que quiere el empleador de manera personal y cómo alinearlo a sus funciones dentro de las empresas. Yo creo que eso puede ayudar para que no pierda el interés en los objetivos empresariales dentro de la empresa o moverlo también de rol o en otra área, ¿no? Entonces hay que ver de qué manera podemos apoyarlos para que sigan desafiándose ellos mismos en conseguir sus propósitos, maestro. Hasta aquí la nota. Sin lugar a dudas, es una herramienta, es una señal, ¿no? de un fenómeno que se está presentando en las empresas y que tenemos que actuar, bueno, las empresas tienen que actuar en consecuencia, pues para no perder ese capital humano y que tampoco ese capital humano, ese recurso humano se quede porque no hay otra opción. Entonces, eso al final del día no genera motivación, no genera valor y por supuesto que ninguno de los valores de la organización se van a ver reflejados en esta parte. Excelente, maestro. Y ahorita más que nada por la parte innovadora, ¿no? Que las empresas tienen que estar innovando y pues hay que cambiar también el chip de los empleadores, de los empleados, ¿no? Para que puedan integrarse y aportar sus ideas. Y ya, maestro, llegamos ya a mitad del programa. Sí, se nos fue rápido esta primera parte con estos temas de análisis y que al final pues representan también un escenario que se está dando, un escenario externo, un escenario en el que pues muy poco podemos hacer e influenciar, pero sí podemos, lo que sí podemos es generar las herramientas, generar las estrategias y pues buscarle, porque no hay de otra. Así es. Excelente, maestro. Saludos a Leonardo Conde, que nos está escuchando en este momento y que nos espere, que no se vaya. Vamos a un corte y regresamos. Pausa y volvemos. Vamos a una pausa. Escuchas Estrategia Intelectual. Adquiere nuestra membresía EIG Play y aprovecha más de 40 cursos en vivo, más de 250 cursos grabados, acceso a 2 seminarios, 5 consultas telefónicas y más. Llámanos o mándanos un WhatsApp al 221-442-9832 y aprovecha esta super membresía para que te capacites. Estrategia Intelectual Global. ¿Conoces nuestra radio capacitadora? De lunes a viernes contamos con programas contables, expertos en el tema, solo para ti, para que sigas aprendiendo. Y lo mejor de todo, gratis. ¿Dónde los puedes ver? Fácil, en nuestra página estrategiaintelectual.com.mx o en nuestro Facebook o YouTube. Aparecemos como Estrategia Intelectual Global. No te los pierdas. ¿Necesitas asesoría fiscal o contable? No te preocupes, nosotros te ayudamos. Manda un WhatsApp o llámanos al 221-442-29832. No dejes pasar tus dudas y cuenta con nosotros. Estrategia Intelectual Global México, EIG México. ¿Sabías que la capacitación es la formación continua que mantiene a las personas actualizadas de la evolución de la industria? El conocimiento caduca rápidamente, por lo cual toda la vida debemos estar aprendiendo. Tú decides hasta dónde llegar y la capacitación será siempre tu aliada. Estrategia Intelectual te crea experiencias, te ayuda a incrementar tus conocimientos y habilidades en el entorno que te desarrollas. Somos Estrategia Intelectual. Escúchanos ahora en Spotify. Así es, ahora estamos más cerca de ti. Repite la emisión que quieras de tu programa favorito a la hora que quieras, el día que quieras. Búscanos como Estrategia Intelectual Global.
y disfruta de toda la programación que tenemos para ti. Somos Estrategia Intelectual Global. Ya regresamos. Estás en estrategiaintelectual.com. Hola amigos, regresamos a su segunda y última mitad de su programa Mundo Empresarial. Nuevamente con un tema relacionado al comercio exterior que tiene que ver con pues las últimas, vamos a decirlo, las últimas jugarretas que están haciendo pues ahí algunos de nuestros servidores públicos. Y es que amigos, fíjense que con 338 votos a favor, emitidos solo por legisladores de Morena y sus secuaces, la Cámara de Diputados aprobó reformas a la ley aduanera que buscan establecer más controles y responsabilidades al sector privado en las aduanas, pues para combatir la corrupción. La oposición emitió 129 votos en contra, pues no se contempla en esta iniciativa medidas que también refuercen los controles en el sector aduanal, en el SAT, en lo que es la Agencia Nacional de Aduanas, ni en la Secretaría de Marina. Y es que el escándalo del tema del huachicol fiscal, pues fue el centro del debate, pues su afectación a las finanzas por alrededor de 600,000 millones de pesos, pues ha sido el mayor escándalo de corrupción en décadas. Pero las denuncias de este tipo de corrupción en las aduanas no impidieron que se aprobara el dictamen en sus términos, en lo general. Tampoco hubo cambios tras alrededor de 5 horas de debates en lo particular, en el que se presentaron 57 reservas. Al final, la minuta fue aprobada también en lo particular con 324 votos a favor y 113 en contra, con lo que pues fue remitida al Senado. Ahora bien, ¿en qué consiste la reforma a la ley aduanera? El 9 de septiembre pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum envió a los diputados una iniciativa de reforma a la ley aduanera, que fue dictaminada por la Comisión de Hacienda. Aunque hubo un diálogo entre oposición y morenistas, pues la falta de cambios en la reforma provocó el voto en contra del PAN y PRI, del Movimiento Ciudadano. El objetivo de los cambios, de acuerdo con Morena, es combatir la evasión, las malas prácticas, el contrabando, la corrupción, avanzar en una justicia fiscal y fortalecer las finanzas públicas. Consiste en modificar 65 artículos, adicionar 44 y derogar 9. Se crea, por ejemplo, el Consejo Aduanero, en el que van a participar la Secretaría de Hacienda, el SAT, la NAM, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, para reforzar el combate a la corrupción. Se prevé modernizar las aduanas en materia informática y de tecnologías de la información, con la participación de la Agencia de Transformación Digital. Además, se aumentan los controles en las operaciones aduaneras. En la parte relativa a los agentes aduanales, se elimina el carácter vitalicio de las patentes. Se establecen certificaciones periódicas a estas, a lo que se establece que deben ser corresponsables solidarios. Ahora, los agentes aduanales, serán los responsables de verificar que importadores y exportadores cuenten con los documentos que acrediten el conjunto de regulaciones y restricciones no arancelarias. Además, se tienen que asegurar de que quienes soliciten operaciones estén plenamente identificados, tengan la infraestructura necesaria y
no tengan vínculos con quienes realicen facturaciones simuladas. También serán los agentes aduanales los que deberán verificar toda la cadena, que los pedimentos contengan la mercancía reportada, que el pago de impuestos sea lo que corresponde, que tanto los importadores como exportadores no tengan pendientes con la ley. Antes tenían excluyentes de responsabilidad, pero ahora estos quedarán suprimidos y serán corresponsables de lo que se importe y de lo que se exporte. Además de que se ponen causales para la pérdida o la suspensión de las patentes. Ahora bien, ¿por qué la oposición votó en contra? Los legisladores opositores explicaron que los cambios, que con estos cambios los agentes aduanales, que son entes auxiliares del Estado, ahora buscan ser responsabilizados de toda la cadena logística de importación y exportación. Trasladarles toda la tarea de fiscalización, lo que es atribución del Estado, pues los coloca en riesgo por la responsabilidad de actos ajenos. En el comercio de productos químicos, por ejemplo, que son fácilmente confundibles con productos no permitidos, pues los agentes aduanales deberán revisar la legalidad de estos, siendo que solo se determina con un análisis de laboratorio, con peritajes y con medios técnicos con los que los agentes aduanales, por ejemplo, no cuentan. Esto, evidentemente, pondrá obstáculos al comercio y pues no va a combatir la corrupción. En las reformas en materia aduanera que fueron aprobadas, no se estableció mayor control a las dependencias públicas responsables de las aduanas, ni siquiera la Secretaría de Marina, hoy tocada por el caso del huachicol. Cárteles y bidones con leyendas sobre el huachicol fiscal circularon en la tribuna y fueron colocadas por los opositores. Se debió atajarse la corrupción en aduanas. En diciembre de 2021, por ejemplo, por decreto presidencial, pues se decidió que los marinos se hicieran cargo de las aduanas con el argumento, sobre pretexto de combatir la corrupción. Y ya vimos cómo nos fue. Entre abril del 2024 y marzo de 2025, 31 buques con hidrocarburos ingresaron a México mediante fraude fiscal. La denuncia realizada, por ejemplo, que fue el 14 de julio de 2024 por el almirante Fernando Rubén contra los hermanos Roberto y Fernando Farías. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? ¿Desmilitarizar las aduanas? No. ¿Investigar a fondo la cadena de mando? Tampoco. ¿Transparentar la operación de la Marina en las aduanas? No. ¿Recuperar el dinero? Pues tampoco. Su respuesta es esta reforma que castiga a los agentes aduanales. Aunque el huachicol fiscal comenzó en 2024 y hasta la fecha no nos quieren revelar. Entonces, el huachicol fiscal es gracias a la reforma energética, porque se requiere que los agentes aduanales cuyas patentes vitalicias se obtuvieron en administraciones pasadas. Es una venganza. Los verdaderos creadores del huachicol fiscal pues lo hemos estado viendo en estos días. Entonces, esta reforma a la ley aduanera, pues sí mueve las pendientes de las aduanas, mueve también la infraestructura de los agentes aduanales y pone en una amplia desventaja la funcionalidad de la operatividad aduanera. Nunca debió crearse la Agencia Nacional de Aduanas y mucho menos darle a la Marina lo que son la administración de las aduanas. Miren cómo nos fue. Hasta acá la nota. Gracias, maestro. Un tema muy complicado, ¿no cree? Porque ahorita, ¿qué pretenden? ¿Cómo controlarlo? Porque de hecho, si se exporta o importa productos, en este caso líquidos, no sé, botellas, ¿cómo le harían para revisar todas, ¿no? Y asegurarse de que realmente es el producto que dice que es? No están, digamos, están delegando las facultades a un particular, facultades que le corresponden al Estado.
sí, es complicado. Y bueno, vamos a ver cómo resulta, porque la nueva reforma entiendo que entra en vigor el 1 de enero del 2026. Entonces, vamos a ver cómo se van a ir moviendo todas estas aristas y sobre todo, qué van a hacer los importadores, los exportadores, qué van a hacer los agentes aduanales. Va a haber mayor regulación, va a haber mayor exigencia en cuanto al cumplimiento pues de esta normativa. Yo creo que todo también recae más al que va a exportar o al que va a importar, ¿no? Al sector Por supuesto. privado. Ok. Es ahí donde la micro, pequeña y mediana empresa, pues otra vez vamos a reducir el número de empresas que se encuentran participando en el comercio exterior. Así es, sí va a tener un impacto. Si de por sí se les invita a que, o se les motiva a que exporten, ahorita va a estar más complicado con el número de requisitos o cumplimientos, ¿no? Exactamente. Veremos cómo nos va en ese sentido. Más regulación, más trámite, más burocracia, más corrupción. Así es. Gracias, maestro. Bueno, ahora nos vamos ya a la última nota. Vamos a comentar sobre el coronel Sanders. Por aquí estoy viendo si alguien dejó comentarios sobre él, pero creo que no. No, ¿verdad? No. De esta nota vamos a analizar las 5 lecciones empresariales que nos pueden servir, ¿no? O servir a los emprendedores o los empresarios. Y es que es una historia interesante. Se trata de Harlan David Sanders. Nació el 9 de septiembre de 1890. Usted es del 14, ¿no, maestro? Sí, el 14. Sí. Así es. El 9 de septiembre nació en Indiana, Estados Unidos, y cuando tenía 5 años, desafortunadamente falleció su papá, y pues esto lo obligó a trabajar en la granja y también cocinar junto con su mamá, ¿no? Para ayudar también a sus hermanos. Y tiempo después su mamá se volvió a casar y él pues se tuvo que separar de su familia porque recibía malos tratos de su padrastro. Entonces es una historia también triste. Y a los 15 años se enlistó en el ejército y después tuvo varios empleos, de los cuales fue bombero, vendedor de seguros neumáticos, también fue vendedor de lámparas, conductor de tranvía, soldado, agricultor, marino también. Y bueno, es una larga trayectoria de oficios y trabajos que tuvo. Y finalmente, a los 20 años, empezó a operar una estación de servicio en Kentucky a cambio de un porcentaje de las ventas. ¿Y cómo es que se originó la receta secreta? Pues comenzó preparando la comida en casa y comercializándola en la estación de servicio, donde acudían camioneros, pues sí, varias personas que conducían por esa carretera donde se encontraba él. Entonces este negocio se hizo popular al grado que en 1953 el gobernador de Kentucky lo nombró coronel de Kentucky. Y el éxito del negocio lo llevó a preparar una receta secreta, la que consiste, ya les vamos a dar la receta secreta, 11 hierbas y especies que patentó en 1940, convirtiendo el pollo frito en un platillo que le daría la vuelta al mundo. Pero el éxito de su negocio se detuvo cuando hubo una construcción justamente en esa carretera donde estaba el restaurante. Entonces ya muchos camioneros y las personas que viajaban se desviaban y ya no pasaban por ahí. Por lo tanto, el coronel terminó vendiendo su negocio por $75,000, algo muy, muy barato para ese entonces. Tiempo después decidió viajar y dar a conocer su pollo frito. Si le gustaba a alguien, compartía la receta a cambio de un porcentaje de ventas, creando así una de las cadenas de franquicias más grandes. Y en 1964 vendió KFC, ya este nombre, ya lo hacemos más conocido, KFC, a un grupo de inversionistas por $2 millones y un salario vitalicio de $40,000 al año. Y el 16 de diciembre de 1980, a los 90 años, desafortunadamente falleció por leucemia. Bueno, esta es la trayectoria general del coronel Sanders y cómo es que nació KFC, que ahora lo conocemos así.
¿De qué manera podemos tomar esta trayectoria? Pues aprendiendo de ello, ¿no? Son 5 lecciones que vamos a tomar. La primera es que el fracaso te puede llevar a triunfar. Si bien escucharon, el coronel tuvo varios trabajos y algunos negocios que también, pues sí, fracasaron, ¿no? Sin embargo, la forma de afrontar los malos momentos y siempre salir adelante lo llevaron, pues, a esta famosa, ¿no? Restaurante, y se fue al estrellato internacional. Y bueno, a pesar de fracasar en los distintos negocios, nunca se dio por vencido y siguió por los sueños, ¿no? Segundo, es que siempre se puede empezar desde cero otra vez. El coronel en 1939 encontró una manera famosa de cocinar este pollo y después obtuvo freidoras de presión, lo cual pues también le ayudó a reducir tiempos en la cocción. Después lo perdió todo en la construcción de la carretera interestatal y su restaurante dejó de ser visitado, por lo cual pues lo vendió, ¿no? Como hemos dicho, lo vendió a un precio muy bajo y pues esto no le ayudó mucho. Sin embargo, nunca se rindió y comenzó de nuevo, junto ahora con su esposa. Comenzaron a viajar sobre su auto para visitar diferentes restaurantes y vender la receta. Ahora, el siguiente punto es, o la lección es, que jamás aceptes un no como respuesta. ¿Por qué? Porque su deliciosa receta fue rechazada 1009 veces al intentarla vender. Pero este coronel no se rindió y mientras cargaba su carro con todas estas ollas para freír y sus 11 especias y harina, a los 62 años hizo su primera venta en un restaurante en donde lo bautizó como Kentucky Fried Chicken y fue un éxito, de la cual recibía 5 centavos por cada pieza de pollo. Ahora, la siguiente lección es: nunca es tarde para triunfar. A sus 74 años, el coronel había logrado colocar su receta en más de 600 establecimientos y había construido un negocio millonario en varios restaurantes, los cuales ya vendía el pollo elaborado con su receta, pero en esta ocasión, bueno, desde ese entonces todavía no tenía el nombre de KFC. Durante ese tiempo aparecieron ya los abogados John Brown y Jack Messi, quienes comenzaron a presionar al coronel para que les vendiera su empresa. Y aunque el coronel pues no quería realmente vender su empresa, pues sí, lo convencieron, ¿no? Al final lo convencieron con la única condición de que no cambiaran su receta, ¿no? Que fuera la misma y que se mantuviera la misma calidad, ¿no? Tenían que controlar esa calidad, entonces no podrían modificarla. Y así ha estado, y bueno, hemos consumido mucho pollo y sobre todo crujiente, yo creo que es lo que llama la atención. El último sería: lucha hasta alcanzar tus sueños. A pesar de haber vendido su negocio, el coronel Sanders continuó siendo la imagen de KFC y hasta hoy sigue ahí al viejito con sus barbitas. Yo creo que ya todos saben quién es. Y bueno, él seguía cocinando y cocinando su receta, enseñando la fórmula para cocinar el pollo frito y así conservar el sabor, la frescura y lo que les mencionaba, ¿no? La parte crujiente que a todos les llama la atención. Hoy la herencia del coronel Sanders ha logrado una apertura de más de 27,000 empresas, restaurantes, en más de 145 países y ha logrado convertir su receta familiar en una de las recetas de pollo frito más aclamadas y más populares en el mundo. Entonces, esta es la historia del coronel Sanders, y es que, si ven, su edad era de 62 años cuando comenzó con este negocio y bueno, lo hizo popular y todavía sigue su legado y hasta su imagen, ¿no? en la imagen de KFC. Gracias, maestro. Y que esto es una muestra de que pues no necesariamente se necesita tener cierta edad para poder emprender, y que evidentemente también de los errores se aprenden. Aquí la cuestión es que siempre fue un hombre echado para adelante. Que a pesar de todas las circunstancias por las que pasó, pues nunca se rindió. Siempre siguió, vendió la empresa, adoptó nueva metodología
y pues, como bien dice, se creó un sistema, uno de los sistemas de franquicia pues más grande del mundo. ¿Quién no ha comido un pollo Kentucky? Le iba a decir algo, mi novio no había comido Kentucky hasta que lo llevé. Digo, ¿cómo crees que no has probado esto? Es muy famoso. Y sí, hay muchos restaurantes en todo el mundo, bueno, 145 países y es un poco inspirador, ¿no? La historia, porque digo, a pesar de que ya era una persona de gran edad, bueno, no quiere decir que era viejito, pero muchas personas ya actualmente a los 35, 40 se sienten estancados, que no, ya están muy grandes y ya no tienen metas o que se sienten frustrados. Pues es una historia que vale la pena. También creo que hay un documental o una en las series para verlo y inspirarse, ¿no? Ver esta trayectoria y también las negociaciones que hizo con los abogados. También hay otras historias interesantes, por ejemplo, el de McDonald's, ¿no? También cómo ha surgido y todas esas cuestiones. Entonces, es inspirador verlos para motivarse, ¿no? Y no sentirse estancados, frustrados, porque luego, pues con las nuevas generaciones, la presión social también es impactante y yo creo que todos piensan que en las redes sociales a todos nos va muy bien y que todos ya quieren casa, coche a temprana edad, ¿no? Y sin embargo hay que trabajar para conseguirlo dependiendo de los objetivos de cada quien, ¿no? Algunos son más conservados, unos son más eh, extrovertidos, ¿no? Que les gusta otra manera de vivir o vivir su vida, ¿no? Entonces cada quien ve qué calidad de vida quiere y con eso pues basarse y no estar preocupados por querer las cosas fácilmente, de tenerlas ya, ¿no? Yo creo que eso lo hemos aprendido y también lo hemos visto con las generaciones que muchas veces se sienten presionados de tener ya las cosas materiales, pero bueno, se va dando en el camino y siempre yo creo que los objetivos los tienes que alinear y también es importante la meditación y yo creo que también pedirle a tu universo y todo conspira, ¿no? Porque como dicen por ahí, tú buscas algo, pero el universo va guiándote para que se dé algo, para que tú puedas encontrar ese objetivo o esa meta que tú quieres lograr. Entonces, es importante también conocer estos temas de desarrollo humano y cómo es que todo va alineándose, va encajando para que tú llegues a eso, maestro. Es algo impresionante. Y es que sea el universo, sean los chakras, sea el cielo, sea el mismísimo infierno, es la disposición y la capacidad que tiene el ser humano, que tenemos nosotros como individuos, de poder establecer las herramientas que sean necesarias para precisamente salir adelante y no caer en el conformismo o no caer tampoco en la, digamos, en la comodidad de estar pues en un trabajo estable o de tener estas condiciones, sino esas ganas y digamos, esa pasión que a pesar de la administración, los gobiernos que tenemos, pues nacimos para esto. Así es, maestro. Al final de cuentas llegamos al punto del Ikigai. Pero vamos a retomar este punto en otra sesión para explicarlo un poquito más profundo, ¿no? Ya lo hemos platicado de manera general para que lo conocieran, pero sí valdría la pena platicarlo más a fondo y cómo podemos llevarlo a cabo. Muchas veces dicen, no, es que el Ikigai no lo puedes encontrar de un día para otro, ¿no? Te lleva tiempo, pero yo creo que hay herramientas que te puedan llevar un poquito de la mano y con el tiempo pues encontrar esa parte. Si alguien se siente estancado o que no tenga como bien claros sus objetivos, yo creo que esta herramienta les puede ayudar y bueno, vamos a verlo más adelante, maestro. Y es que también es una especie de FODA, es una herramienta que nos permite pues identificar precisamente cuáles son nuestras, lejos de habilidades y aptitudes, en qué cosa podemos sobresalir y cómo precisamente también ser redituable en esa parte. Así es, de manera personal, comenzando con uno mismo y después esto fortalecerlo en las empresas. Siempre. Sabemos que la cultura japonesa pues siempre ha tenido metodologías muy estrictos para conseguir sus objetivos y que
tenga toda una mejor, ya sea calidad de vida o calidad en las empresas, ¿no? También está esta herramienta, por ejemplo, el Ikigai, ya lo están viendo como parte de una mejora continua en las empresas, ¿no? Siempre ha existido metodologías, la de Toyota y otra de Kaizen, entonces yo creo que esta como va más alineada a la parte personal y cómo lo podemos vincular a la parte empresarial. Y que esto, al final del día, lo podemos resumir en, ok, ya lo hicimos, ok, ya tenemos los resultados, ya tenemos el diagnóstico, disciplina. Así es. Sí, disciplina sobre todo. Como dicen por ahí, la disciplina supera la inteligencia. Exactamente. Y en base y con ello, pues bueno, podemos tener resultados en el mediano largo plazo. Si queremos tener resultados en el corto plazo, pues váyanse a Morena mejor. Con eso cerramos. Ok, gracias maestro. Nos vemos ya en un siguiente programa el próximo miércoles y en 15 días tenemos un invitado y después otro invitado para escuchar los que nos traen en cuestiones de patrimonios, de cómo protegerlos y también otro tema interesante más adelante sobre desarrollo humano, ¿no? También inspiracional. Y bueno, vamos a dar las bienvenidas a nuestros invitados para las siguientes sesiones. Perfecto. Sin lugar a dudas, tendremos próximos programas llenos de mucha información, de invitados y sobre todo de opiniones diversas para que podamos ir abriendo este mundo de las empresas. Gracias. Nos vemos en un siguiente programa. Nos vemos próximo miércoles en punto del mediodía por Estrategia Intelectual Global. Hasta la próxima. Gracias por escuchar la emisión del programa Mundo Empresarial. Sigue escuchando Estrategia Intelectual Radio. Escúchanos ahora en Spotify. Así es, ahora estamos más cerca de ti. Repite la emisión que quieras de tu programa favorito